Seguramente del año pasado, más o menos, o desde hace un par de años, han visto este tipo de póster una y otra vez en Instagram, en publicaciones, incluso en videos se pueden hacer este estilo. Pero quizás lo que nadie le ha dicho es que hacerlo, aunque lleve con mucho tiempo, es muy sencillo y todo depende de la creatividad que uno tenga. Por eso es que hoy les voy a enseñar la forma de hacer un póster en este estilo de mix media y vamos a ver algunos tips también de que yo suelo usar como para subir a Instagram, intentar no perder tanta calidad y también a la hora de escanear. Ok, para que no me conozca, yo soy Christopher y he estado haciendo este estilo durante 2 años aproximadamente y normalmente subo en mi Instagram póster, portada y todo lo que en relación a diseño gráfico, pero aplicado en este estilo. Incluso he trabajado con un artista bastante conocido en videos especialmente y nada, les quiero mostrar un poco de lo que se puede hacer y cómo hacerlo y lo sencillo que puede llegar a serlo. Bueno, lo principal para hacer este estilo, si se quiere hacer de forma análoga, las primeras cosas que tienen que tener son las herramientas para hacer este tipo de cosas. Yo en mi caso cuento con mi compu, que es una laptop, no tiene por qué ser la mejor laptop del mundo, con que le funcione Photoshop correctamente basta. También una impresora, igual, no tiene que ser la más cara, no tiene que ser la mejor, con que imprima decentemente, porque sé que hay unas impresoras que no tienen tanta calidad de impresión, y que sea escáner también. Ahí sí creo que es más importante porque a la hora de escanear es donde luego para subir a publicaciones o incluso entregar los trabajos como tal se necesita bastante calidad de escaneo. Entonces ahí sí es importante por lo menos que escanee a 1200 como mínimo, 1200 dpi o al menos mínimo 800 dpi o 600 incluso estaría bien, pero es mejor tener más rango a estar limitado. Entonces además de eso se tiene que tener las típicas herramientas como estos que son como marcadores. Tengo algunos crayones y nada, todo lo que se puede usar como para hacer este tipo de cosas y añadir algunas cosas, detalles de lo que sea, como escritura. Pueden usar tape, pueden usar un bolígrafo, colores, pintura, lo que sea, lo que sea. Yo incluso he usado alcohol para las manos y o sea se puede obtener resultados muy buenos incluso usando como agua en el papel, jabón, lo que sea. Bueno, lo que les voy a enseñar hoy realmente es como hice este concepto de póster, que básicamente es un concepto para Lana del Rey, y este tipo de cosas simplemente la hago porque son conceptos simplemente y es como una forma de recaudar proyectos para el archivo o portfolio que se puede estar trabajando. Constantemente intento como actualizar o añadir algo más a mi diseño, ya que siempre intento como estar en un estilo en específico, pero intento como añadirle un poquito más y siempre estoy como añadiendo y añadiendo más cosas como para que la gente pueda ver lo que soy capaz de hacer, ¿no? Bueno, y empezamos por el primer paso, que es la búsqueda de la imagen y la modificación si se necesita. Para este caso yo encontré en el Instagram de Lana del Rey esta publicación con este par de fotos que las miré y pienso que me vinieron muy bien para la idea que tenía para hacer este póster. Como pueden ver, este póster lo hice en formato horizontal y básicamente lo busqué así como para tener la opción de subirlo al Instagram como en un carrusel en dos partes, como cortado a la mitad. Bueno, luego de conseguir la imagen, lo que tenía en mente era básicamente combinar dos imágenes que sería como una en rojo y una como un poco más en azul. Así que simplemente entro al Photoshop y lo que hago es básicamente jugar un poco con los ajustes de luces, algunos colores y un poquito de texturas y eso, y no mucho más. Así se imprime. Luego de que pasamos esta fase, pasamos a lo que es la creación del póster como tal. Aquí ya se pueden añadir lo que sea. Básicamente todo depende de la creatividad que uno tenga. Yo para este caso hice recorte, hice algunas texturas como de fuego o quemado en el papel. Incluso añadí como dibujo al azar, un poco al azar. Añadí un poco de información y hice algunos dibujos como centrados un poco más en la primera parte de la fotografía, porque sabía que iba a estar como en la primera parte, en la primera imagen. Intenté añadir un poco más de detalles en esa parte. Y bueno, básicamente aquí se trata de intentar añadir cosas que añadan a la composición. Por ejemplo, aquí yo lo que hice fue usar al personaje como foco de atención y todos los detalles que añadí intenté que fueran esos detalles simplemente que añadieran a la composición de la fotografía sin que ésta perdiera interés. Bueno, para la segunda parte o la segunda fotografía, digamos, que sería como la parte derecha del póster, añadí también algunos dibujos y como adición a esto lo que hice fue hacer un tipo de logo con el nombre del artista y a este le apliqué un poco de textura, jugando también con alcohol y un poco de fuego y luego añadiéndole una información del artista y cositas así.
pasamos a la última parte de la realización de este tipo de póster, que es básicamente escanear. Para escanear este tipo de póster yo les recomiendo escanear a 1200 dpi. Es un formato bastante grande, pero a la vez nos da bastante calidad para jugar después, ya sea como haciendo zoom, recortando algunas partes, o incluso si se quieren hacer como pequeños zoom enseñando como los detalles de las imágenes o póster, se pueden hacer. Así que las dos cosas que yo hice, como el póster principal y la edición secundaria, que es básicamente lo del nombre, la escaneé de esta calidad y luego lo pasé a Photoshop para hacer unos ajustes de luces. Y como obviamente los colores cambian o pierden como su tonalidad al estar impreso, cuando lo escaneas de nuevo, por ejemplo, si pierde un poco de la sombra o un poco de las luces. Entonces lo que hice fue ajustar un poco de eso. Si puedes y quieres, puedes añadir un poco de corrección de color y cositas así, pero creo que no se tiene por qué añadir más porque ya todo se hizo a mano, de forma análoga. Entonces es simplemente como transferir lo que hiciste a mano a que se vea un poco mejor en digital o en las pantallas. Así que simplemente sería eso. Y como último tip, lo que les recomiendo, y es algo que he estado usando mucho en mis últimas publicaciones, que creo que por alguna razón Instagram no le baja tanto la calidad si se le añade así, es añadir encima de la imagen ya renderizada y colorizada y todos los ajustes, añadir un patrón de semitono o halftone pattern encima de la imagen. Y yo lo que hago normalmente es cambiarle el modo de fusión a soft light y luego le bajo la opacidad alrededor de 25-35%, ya depende a los gustos. También lo que pueden ver aquí es que este añade un poco de contraste y esto puede ser bastante bueno porque así no pierde luminosidad ni pierde los colores que este tiene. Entonces se va a ver mucho mejor cuando se suba a las redes o Instagram, por ejemplo, en mi caso, o incluso a otras plataformas, puede ser Behance, Twitter o lo que sea. Creo que eso sería todo por el día de hoy. Quise hacer este tipo de tutorial un poco corto para no explayarme tanto, porque realmente esto lleva bastante proceso, pero aunque no es complicado, es más tardado de lo que parece, pero es bastante simple de hacer. Así que solo les quise mostrar un poco de cómo se hace y un poco de mi proceso, de cómo lo hago yo y no mucho más. ¿Quieren ver más de mis trabajos? Me pueden seguir en Instagram, que está por aquí, y también lo van a tener en la descripción del video. Y también me pueden seguir en Twitch, que también lo voy a dejar en la descripción, que ahí normalmente estoy haciendo algunos streams y es donde enseño cómo hago mis trabajos desde cero hasta el final. También se pueden suscribir a este canal, dejar un comentario para ver qué les pareció el video, si les ayudó, si tienen alguna duda, lo que sea, y también dejar un like, que eso ayuda bastante al algoritmo. Y nada, muchas gracias por ver y los espero en el próximo video, así que nada, bye.